Bienvenidos, empezamos la secuencia de videos relacionados con Excel 2010. Vamos a entrar al programa y vamos a explicar qué es Excel y adicionalmente veremos la parte fundamental de la estructura del entorno de trabajo de Excel, ¿de acuerdo? Para esto pues vamos a hacer clic en inicio, nos leerá todos los programas, buscamos Microsoft Office y luego haremos clic o pincharemos en Excel 2010, ¿sí? Tan pronto se abra nuestro programa, vamos a observar que en la parte superior, como siempre, nos aparece el nombre del programa que estamos usando, en este caso Excel, y el nombre del documento, en este caso libro 1. Excel, al igual que en toda la versión del 2010, como Word 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, tiene su menú en la parte superior. Bueno, esto no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es que en la parte inferior, ahora en lugar de ver las opciones listadas hacia abajo como texto, tenemos mostradas como una cinta, como lo podemos ver aquí en inicio, insertar, diseño de página. Cada una tiene sus subopciones o sus tareas concretas debajo de ellas, de acuerdo, en una cinta de opciones. Bien, esto es algo similar a lo que habíamos visto en Word y lo que veremos en PowerPoint más adelante. Lo que sí que tenemos que conocer a partir de este momento es que en la parte central vamos a tener nuestra hoja de cálculo. Muy bien, pero ¿qué es una hoja de cálculo? Excel, al igual que todas las hojas de cálculo, pues es una matriz, una cuadrícula, de acuerdo, formada por una parte vertical denominada columnas, y que se identifican con letras, con literales, a partir de la A, B, C, D, etcétera, hasta la Z, y luego empieza por una combinación de letras A, B, C, hasta la Z, y luego empezará nuevamente con una combinación de 3 letras del alfabeto, como A, las columnas, ¿de acuerdo? Y así seguirá. Tiene un límite, no es que va hasta el infinito, ¿de acuerdo? Tiene un límite que lo podremos ver más adelante. No conviene verlo ahora, no porque no podamos, sino porque estamos iniciando el estudio de este programa. Las filas, ¿sí?, en cambio, que son la parte horizontal, están identificadas por numerales a partir de 1. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila, etcétera. Bien, esta cuadrícula, como hemos dicho, entonces tiene una parte vertical y una parte horizontal, y obviamente que cuando esto se cruza, ¿sí?, es decir, las columnas se cruzan con las filas, se van a formar cuadros, ¿sí?, que en realidad se les denomina celdas, ¿sí? Cada una de estas es una celda, ¿de acuerdo? Estas celdas tienen también nombre. Si las columnas tenían nombre de letras, las filas de números, pues las celdas toman el nombre de la columna y la fila a la que pertenecen. Por eso esta celda se llama C2, y la celda, por cierto, en la que estoy trabajando se llama celda activa y toma su nombre, como todas, ¿sí?, de la columna y la fila a la que pertenecen. Y si nos fijamos un poco en esta parte, en toda esta barra que se le conoce con el nombre de barra de fórmulas, en la parte concreta de cuadro de nombres me va a indicar qué nombre tiene mi celda. ¿Cuál? La que yo estoy usando ahora mismo, ¿de acuerdo? La celda C3 en este caso, ahora la B4, ahora la G9 y así cualquiera. Y siempre va a estar más resaltada, ¿sí?, más negrita alrededor, aquella que sea en la que yo estoy trabajando. Muy bien. ¿Para qué sirven estas celdas? Pues para depositar dentro de ellas datos, ¿de acuerdo? Yo puedo poner dentro de ellas varios números, ¿sí?, principalmente de eso, y luego en base a estos números yo tendré que realizar cálculos, ¿de acuerdo? Cálculos mediante algo que se denomina fórmulas y algo que se denomina también funciones, o la unión de estas dos que acabamos de mencionar, ¿de acuerdo? Es decir, fórmulas y funciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver más adelante. Lo que sí necesitamos que quede claro es que en Excel vamos a tener una matriz de columnas y filas, y que esas columnas y esas filas forman varios cuadritos que se denominan celdas, que dentro de ellas vamos a guardar datos,
¿sí? Y que con esos datos vamos a hacer cálculos en base a fórmulas y en base a funciones, ¿de acuerdo? Primero que nada eso. Ahora bien, hace más de 20 años que se crearon las hojas de cálculo, pues había un problema, un grave problema en algunas hojas de cálculo, sobre todo, que cuando se llenaba una hoja, pues que teníamos que hacer los que estudiábamos esto, los que necesitábamos eso, pues teníamos que cerrar ese documento y abrir otro en blanco y empezar a trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Sería como tener una hoja de cuaderno cuadriculado y cuando la llenábamos pues teníamos que cerrar esa hoja y abrir otra hoja o poner otra hoja en el escritorio. Pues eso se acabó casi por la década de los 80 más o menos, cuando se inventaron un nuevo concepto. Ya no es una hoja de cálculo Excel, sino un libro de cálculo o un cuaderno de cálculo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué de diferente hay? Pues simple, que como nuestros cuadernos, en lugar de tener una sola hoja, como vemos abajo, ahora tenemos varias hojas, ¿de acuerdo? Y de tal manera que si se nos llena una, si esta se nos llega a llenar, a pesar de tener muchísimas columnas, que ya veremos cuántas, y muchísimas filas, que también veremos cuántas, pues vamos y debemos saber que podemos cambiarnos a la hoja número 2, que está completamente vacía, aunque esta esté llena, ¿de acuerdo? Y si se me llega a llenar la hoja número 2, pues puedo cambiar a la hoja 3. Van a decir, oh, pero es un cuaderno muy pequeño porque tiene apenas 3 hojas. Pues no. Si es que se me llega a llenar la hoja 3, dependiendo de la memoria de mi ordenador, de la capacidad de mi ordenador, del disco duro de mi ordenador, yo puedo seguir añadiendo muchísimas hojas más. Y basta con hacer un clic en esta hoja, ¿sí?, que tiene un pequeño asterisco de color amarillo, va a aparecer la hoja 4 completamente en blanco, con la misma cantidad de columnas y filas que las hojas anteriores, ¿de acuerdo? Porque todas tienen la misma cantidad de filas y columnas. Si yo hago un clic y sigo haciendo clic en este, como pueden ver, seguirán apareciendo más y más hojas. Va a decir, bueno, ¿y para qué es útil esto? Pues como les he dicho, si se llena mi trabajo por orden, quiero tener datos solo de, por ejemplo, un mes de trabajo de datos de mi empresa aquí. En la hoja 2, un mes del segundo, los datos del segundo mes, un mes tercero acá, un mes cuarto, un mes quinto, un mes sexto, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces con esto yo puedo llenar de cantidad de hojas que yo necesite y quiera, ¿de acuerdo? En teoría puedo insertar las que yo quiera, pero si es que la memoria de mi ordenador ya está saturada, pues me va a salir un mensaje en el que me va a decir, pues hombre, ya no hay memoria suficiente para crear más hojas, ¿de acuerdo? Entonces no olvidarnos que Excel en principio hace años era una hoja de cálculo y ahora es un libro de cálculo. ¿Por qué? Porque no tiene solo una hoja, sino varias hojas, y todas tienen la misma estructura, varias columnas, varias filas y celdas para recibir datos y luego para hacer cálculos con esos datos, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo me muevo dentro de mi hoja de cálculo? Como ya hemos visto anteriormente y hemos dicho también, lógicamente, de que no solamente ahí está la columna L, sino que luego viene la columna M, N, pero no los veo en pantalla, pues para eso están las barras de desplazamiento que están a la izquierda y derecha. Si hago un clic en la flechita hacia la derecha, voy a ver que siguen apareciendo más y más columnas. Fíjense, ya apareció la columna AA que habíamos mencionado. Si yo tengo presionado el botón, voy a darme cuenta que luego empieza con la B, luego con la C, luego con la D y así hasta la ZZ. ¿Qué pasará cuando termina la ZZ? Pues aparecerá obligatoriamente la AA, la AB, perdón, la AA, es decir, triple A, AAB, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, ¿cómo hago para regresar? Pues con la flechita que apunta hacia la izquierda, hago un clic. Alguien dice, pero ¿y cómo puedo regresar más rápidamente al principio del todo? Pues pueden presionar control inicio y van a regresar siempre al inicio de la hoja en la que estén trabajando ahora, en este caso a la celda A1, ¿de acuerdo? Muy bien, pero no solo puedo irme de izquierda a derecha. Con la vara de desplazamiento que está acá,
¿sí? De manera vertical puedo bajar en las diferentes filas, ¿sí? Y bajo despacito, ¿sí? Fíjense, nuevamente, fíjense, llego a la 100, llegaré a la 200, llegaré a la 1000, llegaré a la 10.000, llegaré a la 100.000, porque tiene más de 100.000 filas, ¿de acuerdo? ¿Cómo regreso? Pues de la misma manera en la que me fui. Otra manera de regresar, como hemos visto, si estoy muy por abajo y quiero volver, pues control inicio, regresará siempre al inicio de mi hoja, ¿sí? Para ver una celda en específico, por ejemplo, yo quiero ir a la celda que se llame triple A 1000, por ejemplo. ¿Cómo hago? Pues desplazarme a lo mejor con la barra de desplazamiento es muy cansado. Pues yo puedo presionar la tecla F5, ¿sí? F5 hará que aparezca este cuadro que ahora acabamos de ver en pantalla. ¿Para qué? Para que yo ponga el nombre de la celda a la que quiero ir, y puede ser en mayúsculas o minúsculas, y voy a la AA1000, ¿de acuerdo? Me voy a la celda que se llame AA1000 y voy a aceptar, y fíjense que me aparece y me dice que sí existe esta celda, ¿de acuerdo? Voy a tratar de irme a la AA 50.000 a ver qué es lo que me dice, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Pues no se olviden, voy a hacer un clic, voy a presionar la tecla F5 del teclado y voy a poner AA 50.000, fíjense, y le doy a aceptar y se ha movido. ¿Puedo ver? Le di a las 5.000, perdón, vamos a dar a las 50.000 como dijimos, ¿sí? Pues F5 y vamos a ir a 50.000. 3, 4, está bien. Ahora le damos a aceptar y fíjense que se ha movido a la AA, pero esa no es la última A, hay muchas más. Así es que en cuanto a columnas y filas, ahora tenemos muchísimas. Como estamos muy lejos de la celda A1, hemos dicho que regresamos con control inicio, ¿sí? Bueno, eso simplemente para ilustrarnos un poquito. Bien, entonces hemos visto que esta es nuestra hoja, que dentro vamos a poner datos y vamos a hacer cálculos. Algo muy importante en esta fila que hemos dicho que nos muestra el nombre de la celda en la que yo estoy trabajando aquí, es que a la derecha vamos a encontrar un cuadrito que dice que se denomina barra de fórmulas. ¿Qué me muestra la barra de fórmulas en realidad acá? ¿Sí? Me muestra el contenido de la celda que yo estoy utilizando ahora como trabajo. Fíjense, me dice la celda A1 tiene dentro de ella un texto y ese texto es datos. Si me ubico en esta de acá, me dice A4 tiene el texto 12, en este caso, perdón, números 12. Acá la palabra fórmulas, acá la palabra funciones, acá la palabra cálculos. En cada una de estas 12, pero podría haber sido cualquier otro valor, se me ocurre 45. Y cuando yo cambio de valor, fíjense que me aparece acá también, ¿sí? Entonces la barra de fórmulas lo que me muestra en realidad es lo que contiene esta celda, ¿sí? Ilustrado en esta barra. ¿Para qué? Para poder corregirlo más adelante, ¿bien? ¿Qué más tenemos aquí? Pues en la parte inferior de la pantalla tenemos una barra para acercar, una barra de zoom que se llamaba antes, para poder ver más grande mi ejercicio o mis datos, o para alejarlo. Lo normal es 100, dependiendo de la resolución de mi pantalla. Y pues estos que vemos acá son los modos de ver el diseño de mi página. La segunda es cómo verlo, el momento de que va a imprimirse. Si vemos, esto será una hoja de impresión, ¿sí? Por eso se llama diseño de página o diseño de impresión. El tercero es vista previa, es decir, cómo va a salir en mi página, pero solamente el pedacito que tiene datos, ¿de acuerdo? Que no viene al caso ahora. Nosotros nos vamos a acostumbrar a trabajar siempre en el primer modo, ¿sí? Y pues esto y un poco más. Se me olvidaba. Antes de terminar este primer vídeo, debemos recordar que los datos que yo ingreso en una celda, pues tras haberme ubicado ahí y escrito los datos, los puedo arreglar. ¿Cómo arreglo yo los datos? Pues muy simple. Lo único que tengo que hacer es un doble clic dentro de la celda donde escribí los datos y aparecerá el cursor, y puedo borrar, en lugar de poner de datos, se me ocurre poner la palabra valores,
¿sí? Digo, no me gusta valores, quiero volver a poner datos, pues lo hago, simplemente hago un doble clic y puedo cambiar, ¿de acuerdo? Algunas personas no son tan ágiles con el doble clic, dicen, ¿existe alguna otra manera de arreglar un valor de una celda? Pues sí, en lugar del doble clic, basta con que el cursor esté ahí, la celda activa, recuerden, aquella que está más negra que el resto, y presionamos la tecla F2 del teclado y el cursor va a aparecer de igual manera ahí. ¿Te han fijado que ha aparecido? Pues vamos a borrar el texto que hice valor y ahora lo vamos a llamar números, ¿sí? Fíjense, lo he arreglado. Una tercera manera de arreglar una celda, un valor de una celda, pues es ubicarnos en la celda en la que quiero arreglar. Por ejemplo, este valor no era 45, sino era 45.000. ¿Qué hago? Es simple. En lugar del doble clic, el F2, puedo ir a la barra de fórmulas. He ahí la utilidad de la barra de fórmulas, ¿sí? Y hago un clic y el cursor aparece ahí. Y voy a aumentar. Y fíjense que mientras aumento, arriba también aparece abajo. Y de igual manera, cuando arreglo abajo, aparece arriba. Entonces es igual donde yo lo haga, ¿sí? Lo único que tengo que tener es cuidado en poner el cambio correcto. Y al final, pues puedo presionar Enter. O en su defecto, a la izquierda voy a ver un visto y una X. Un visto en color verde y una X en color rojo. Si le doy al visto significa aceptar el cambio. Si le habría dado en X, habría rechazado el cambio, ¿sí? Equivaldría a dar escape. Bien, pues nada más en cuanto a la introducción a Excel, y nos vemos la próxima clase en donde seguiremos aprendiendo algo más. Muchas gracias.